Hola amigos de Ciencia Lab, les saluda Antonio Aliaga y en esta ocasión vamos a desarrollar ejercicios de este tema, la física. Vamos a desarrollar exámenes de admisión pasados de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, quien vendría a ser nuestro invitado especial. Te sugerimos que si necesitas reforzar un poco este tema, te invitamos a ver nuestro video anterior teórico acerca de la física, o en todo caso estamos listos para desarrollar estos ejercicios ya. Pregunta número 1. Identificar las proposiciones como verdadera o falsa. 1. Los hadrones tienen estructuras internas constituidas por quarks. 2. Los leptones son partículas livianas y no tienen estructura interna. 3. El protón está formado por 3 quarks de cargas 2/3 de la carga del electrón, menos 1/3 y menos 1/3. La secuencia correcta es, y estas son las alternativas. Vamos a evaluar de la siguiente manera. Primera proposición, los hadrones tienen estructuras internas constituidas por quarks. Esta proposición es verdadera. ¿Por qué, profesor? Los hadrones, específicamente los bariones, que son unos tipos de hadrones, están constituidas por quark. De hecho, a saber, 3 quarks. Segunda proposición, los leptones son partículas livianas y no tienen estructura interna. Esto es verdadero. ¿Por qué, profesor? Estas partículas llamadas los leptones efectivamente son partículas livianas y no tienen estructura interna, es decir, que estas partículas las encontramos individualmente. En el caso de la proposición 3, el protón está formado por 3 quarks de cargas y nos dan aquí las 3 cargas. Hasta aquí es verdadero, ya que el protón dice está formado por 3 quarks, esto es cierto, pero estas cargas no son del protón. Si ustedes suman 2/3 menos 1/3 menos 1/3, esto nos da 0. Estas cargas son en realidad de los 3 quarks constituyentes del neutrón, no del protón. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Entonces nuestra respuesta sería la alternativa B, verdadero, verdadero, falso. Pregunta 2. Identificar las proposiciones como verdadera o falsa. 1. La partícula intermediaria de la interacción nuclear fuerte es el hadrón. 2. La partícula intermediaria de la interacción electromagnética es el fotón. 3. La partícula intermediaria de la interacción nuclear débil es el neutrino. La secuencia correcta es... y aquí tenemos las alternativas. Bien, vamos a evaluar cada proposición. En la proposición 1, la partícula intermediaria de la interacción nuclear fuerte es el hadrón. Esto es falso. La partícula intermediaria de la interacción nuclear fuerte es el gluón. Proposición 2. La partícula intermediaria de la interacción electromagnética es el fotón. Esto es verdadero. Proposición 3. La partícula intermediaria de la interacción nuclear débil es el neutrino. Esto es falso. La partícula intermediaria de la interacción nuclear débil son dos, los bosones W y bosón Z. Entonces la alternativa vendría a ser A, falso, verdadero, falso. Pregunta número 3. En relación a la importancia de las ciencias físicas, en las siguientes proposiciones, escribir V si es verdadera o F si es falsa. Proposición 1. Permite desarrollar nuevas tecnologías. Permite entender los fenómenos naturales. En la actualidad nos permite viajar al pasado. La secuencia correcta es... y aquí tenemos las alternativas. Vamos a evaluar cada proposición. En el caso de la primera proposición, las ciencias físicas permite desarrollar nuevas tecnologías, esto es verdadero. 2. Permite entender los fenómenos naturales, sí, esto es verdadero. Proposición 3. En la actualidad nos permite viajar al pasado, esto es falso. Alternativa C, verdadero, verdadero, falso. Pregunta número 4. Identificar las proposiciones como verdadera o falsa. 1. El gluón y el fotón son partículas indivisibles. 2. El positrón es la partícula mediadora de la interacción electromagnética. 3. El bosón de Higgs es la partícula mediadora de la interacción débil. La secuencia correcta es... aquí tenemos las alternativas. Evaluemos cada proposición. El gluón y el fotón son partículas indivisibles. Esto es verdadero. Proposición 2. El positrón es la partícula mediadora de la interacción electromagnética. Esto es falso. Vimos en la pregunta anterior que no era el positrón, sino era el fotón. 3. El bosón de Higgs es la partícula mediadora de la interacción débil. Esto es falso. Entonces nuestra secuencia correcta vendría a ser verdadero, falso, falso. Alternativa E. Pregunta número 5. De las siguientes proposiciones: 1. Las partículas leptónicas como el electrón no tienen estructura. 2. Las partículas hadrónicas como el protón tienen estructura. 3. Las partículas leptónicas como el electrón y las partículas hadrónicas como el protón sí tienen estructura. 4. Los átomos están formados solamente de protones. Son verdaderas. Aquí tenemos las alternativas. Evaluemos cada proposición. En el caso de la
proposición 1, las partículas leptónicas como el electrón no tienen estructura. Aquí tenemos un poquito de ambigüedad. Vamos a entender que no tienen estructura refiriéndose a que no tienen estructura interna. En ese caso, las partículas leptónicas no tienen estructura interna efectivamente. Esta proposición vendría a ser verdadera. En el caso de la proposición 2, las partículas hadrónicas como el protón tienen estructura interna. En este caso también es verdadero, ya que el protón tiene estructura compuesta por 3 quarks. En el caso de la proposición 3, las partículas leptónicas como el electrón y las hadrónicas como el protón sí tienen estructura. Esto es falso. Proposición 4, los átomos están formados solamente de protones. Esto también es falso. Nos piden las verdaderas. La alternativa vendría a ser C, 1 y 2. Pregunta 6. En las siguientes proposiciones, escribir V si es verdadera o F si es falsa. 1. La interacción nuclear fuerte une a los quarks entre sí formando protones, neutrones y a su vez une a estos para formar los núcleos de los átomos. 2. La interacción gravitacional es la más débil de todas las interacciones fundamentales. 3. La interacción nuclear débil es responsable de las fuerzas que controlan las reacciones químicas. La secuencia correcta es, y aquí tenemos las alternativas. Evaluemos cada proposición. Proposición 1. La interacción nuclear fuerte une a los quarks entre sí formando protones, neutrones y a su vez a estos para formar núcleos de los átomos. Recordamos nuestra teoría, esto es verdadero. La interacción gravitacional es la más débil de todas las interacciones fundamentales. Sabemos que existen 4 interacciones fundamentales, de las cuales la interacción gravitacional efectivamente es la de menor intensidad. En este caso lo vamos a entender como la más débil. Verdadero. La interacción nuclear débil es responsable de las fuerzas que controlan las reacciones químicas. Esto es falso. Entonces la alternativa vendría a ser alternativa B, verdadero, verdadero, falso. Pregunta número 7. De los siguientes enunciados propuestos: 1. La física clásica se sustenta en la mecánica de Newton y la teoría electromagnética de Maxwell. 2. La electrónica de los circuitos integrados es un aporte en el campo de la física moderna. 3. La física del estado sólido y la física nuclear son ramas de la física moderna. 4. La teoría de la relatividad fue propuesta por Max Planck. Son correctas y aquí tenemos las alternativas. Evaluemos cada proposición. 1. La física clásica se sustenta en la mecánica de Newton y la teoría electromagnética de Maxwell. Esto es verdadero. Podemos también dividir la física como en física clásica y física moderna. La física clásica efectivamente se sustenta principalmente, no son las únicas, pero principalmente en la mecánica de Newton y la teoría electromagnética de Maxwell. Para poder contestar las dos, voy a saltar un momento a la proposición 3. La física del estado sólido y la física nuclear son ramas de la física moderna. Como habíamos mencionado, podríamos dividir la física en física clásica y física moderna. Dentro de cada una de ellas existen subramas. En el caso de la física moderna hay 2 ramas importantes, como son la física del estado sólido y la física nuclear. Esta proposición es verdadera. Ahora, la física del estado sólido, esta parte de la física es la que ha permitido el desarrollo de la tecnología como la conocemos hoy en día. Entonces, en la proposición 2, la electrónica de los circuitos integrados es un aporte de la física moderna, sí, específicamente de la física del estado sólido. Esto es verdadero. 4. La teoría de la relatividad fue propuesta por Max Planck. Esto es falso. La teoría de la relatividad fue propuesta por Albert Einstein. Max Planck propuso la teoría cuántica. Entonces las proposiciones correctas son alternativa E, 1, 2 y 3. Pregunta número 8. De los siguientes enunciados propuestos: 1. Una molécula está formada por átomos. Los quarks están conformados por electrones. Un neutrón está conformado por un electrón y un protón. Un electrón está conformado por neutrones. Un protón está conformado por electrones. Y de todas ellas son correctas. Y tenemos las alternativas. Evaluemos cada proposición. 1. Una molécula está formada por átomos. Esto es verdadero. Los quarks están conformados por electrones. Esto es falso. 3. Un neutrón está conformado por un electrón y un protón. Esto es falso. 4. Un electrón está conformado por neutrones. Falso. 5. Un protón está conformado por electrones. Esto también es falso. Como nos piden las correctas, la respuesta sería B, solo 1. Pregunta número 9. En las siguientes proposiciones, escribir V si es verdadera o F si es falsa. El fotón experimenta únicamente interacción electromagnética. 2. Los quarks experimentan las interacciones nuclear fuerte y débil. Los neutrinos experimentan las interacciones electromagnética y débil. La secuencia correcta es... Bien, evaluemos cada proposición. El fotón experimenta únicamente la interacción electromagnética. Esto es verdadero.
Los quarks experimentan las interacciones nuclear fuerte y débil, esto es verdadero. Los neutrinos experimentan las interacciones electromagnética y débil, esto es falso. Los neutrinos sí experimentan interacción débil, pero electromagnética no. Entonces la secuencia correcta es verdadero, verdadero, falso. Muy bien, pregunta número 10. La alternativa correcta es A. Según la teoría del Big Bang, se afirma que en el instante de la gran explosión, la materia se encontraba extremadamente concentrada y a gran temperatura. B. La teoría del Big Bang afirma que el universo es no oscilante. C. La teoría inflacionaria del universo supone la existencia de n fuerzas. Según la teoría del Big Bang, en el instante de la gran explosión, la materia concentrada estaba compuesta solamente de moléculas. E. Según la teoría del Big Bang, en el instante de la gran explosión, la materia concentrada estaba compuesta solamente de átomos. Bien, estamos con alternativas que tratan de que recordemos las teorías acerca del origen del universo, por lo que la respuesta sería la alternativa A. Según la teoría del Big Bang, se afirma que en el instante de la gran explosión, la materia se encontraba extremadamente concentrada y a gran temperatura. Esa es la respuesta.